Mira tu mano. No la muevas. No hagas nada con ella. Solo obsérvala en el estado en que está ahora mismo, con la luz que hay en la habitación, con la temperatura que sientes en la punta de los dedos, con las líneas que recorren la palma en patrones que son únicos en todo el planeta y que no se repetirán en ningún otro ser humano que haya existido antes o que exista después de ti. Lo que estás mirando no es piel. O más precisamente, lo que estás mirando no es solo piel en el sentido superficial y estético con que solemos usar esa palabra. Lo que estás mirando es el resultado visible de 300.000 años de ingeniería molecular, de presión selectiva, de mutaciones que sobrevivieron porque funcionaron y de variantes genéticas que desaparecieron porque no eran suficientemente eficientes para el entorno en que operaban. Lo que estás mirando es un registro. Un archivo biológico de todos los lugares donde vivieron tus ancestros, de toda la luz solar que recibieron sus cuerpos, de todas las enfermedades que amenazaron su reproducción y de todas las soluciones que la evolución encontró, a lo largo de miles de generaciones, para mantener el sistema funcionando. Tu piel es un órgano. Es el órgano más grande del cuerpo humano, con una superficie de entre 1.5 y 2 metros cuadrados en un adulto de estatura media, y un peso de entre 3 y 5 kilogramos si se contabiliza en conjunto con el tejido subcutáneo que lo sostiene. Contiene aproximadamente 2 millones de glándulas sudoríparas, varios metros de capilares sanguíneos por centímetro cuadrado, terminaciones nerviosas que detectan cambios de temperatura de menos de 1 grado Celsius, receptores táctiles capaces de distinguir texturas separadas por menos de 1 milímetro, y una población de células especializadas que están en comunicación constante con el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso central. Pero hay una función de ese órgano que nos interesa esta noche en particular. Una función que explica por qué los seres humanos tenemos colores de piel distintos. Una función que es tan fundamental, tan antigua y tan vinculada a la supervivencia reproductiva, que la evolución la ha optimizado de manera diferente en cada latitud del planeta. Esa función es la regulación de la radiación ultravioleta. Para entender qué significa eso, y por qué importa a nivel celular, necesitamos volver al principio. ¿Al principio real? No al principio de la historia que aprendimos en la escuela, sino al principio de nuestra especie. A África. A hace 300.000 años. A un entorno en el que el sol no era simplemente el astro que calienta y da luz, sino una variable ambiental de alta intensidad que operaba con la misma precisión destructiva y constructiva que el frío en el Ártico o la presión en las profundidades oceánicas. El Homo sapiens anatómicamente moderno apareció hace aproximadamente 300.000 años en el continente africano, según los registros fósiles más recientes recuperados en Marruecos y en Etiopía. No apareció como una especie nueva y diferente de manera repentina. Emergió de manera gradual de poblaciones de homínidos anteriores, acumulando variaciones genéticas que fueron seleccionadas porque ofrecían ventajas de supervivencia y reproducción en un entorno específico, las sabanas, los bosques en galería, las costas y las cuencas fluviales del continente africano. Ese entorno tenía características físicas precisas. La latitud ecuatorial y subecuatorial africana recibe radiación solar de alta intensidad durante todo el año, sin la variación estacional que caracteriza las latitudes medias y altas. La intensidad de la radiación ultravioleta en el Ecuador africano, medida en índice ultravioleta, oscila entre 12 y 14 en los meses de mayor radiación, lo cual sitúa a esa región en la categoría de exposición extrema según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Para comparación, el norte de Europa raramente supera el índice ultravioleta de 4, incluso en verano. En ese entorno de radiación extrema, el cuerpo humano necesitaba un sistema de protección. Y ese sistema es la melanina. La melanina es una molécula de pigmento que se produce en células especializadas llamadas melanocitos,
que se encuentran en la capa basal de la epidermis, la capa más profunda de la piel. Los melanocitos son células dendríticas, lo que significa que tienen prolongaciones ramificadas que se extienden hacia las células adyacentes de la epidermis, llamadas queratinocitos. A través de esas prolongaciones, los melanocitos transfieren gránulos de melanina hacia los queratinocitos circundantes, donde los gránulos se posicionan de manera específica sobre el núcleo celular, como un paraguas molecular que se despliega entre el ADN nuclear y la fuente de radiación. Esa imagen del paraguas no es metafórica. Es anatómicamente precisa. Los gránulos de melanina se acumulan en el lado apical del núcleo del queratinocito, es decir, en el lado orientado hacia la superficie de la piel y hacia la fuente de radiación ultravioleta. Esa disposición no es aleatoria. Es el resultado de un proceso activo de transporte intracelular que mueve los gránulos hacia la posición de máxima eficiencia protectora. El sistema funciona como un escudo físico y químico simultáneamente. La melanina absorbe los fotones de radiación ultravioleta y los convierte en calor, disipando la energía antes de que alcance el ADN nuclear y produzca el tipo de daño fotoquímico que puede desencadenar mutaciones y, eventualmente, carcinoma celular. Hay dos tipos principales de melanina en la piel humana. La eumelanina es la forma más oscura, de color marrón a negro, y es el tipo de melanina predominante en pieles de tonalidad oscura. La feomelanina es más clara, de color amarillo a rojizo, y es más abundante en pieles claras y en el cabello de tonalidades rojizas. La eumelanina es significativamente más eficiente como protector solar a nivel molecular, absorbe radiación ultravioleta de manera más amplia y la convierte en calor de manera más efectiva. La feomelanina, en contraste, puede en algunos contextos generar radicales libres cuando es irradiada, lo que paradójicamente aumenta el daño oxidativo en lugar de reducirlo. Pero la melanina no solo protege el ADN de la radiación directa. Hay una segunda función, igualmente crítica, que explica por qué la piel oscura era una cuestión de supervivencia reproductiva en el entorno africano original. Y esa función tiene que ver con una vitamina. El folato, conocido también como vitamina B9, es un micronutriente esencial para la síntesis del ADN, la división celular y la formación del tubo neural en los embriones durante las primeras semanas de gestación. Una deficiencia severa de folato durante el embarazo produce defectos del tubo neural, espina bífida, anencefalia, con una frecuencia que en poblaciones sin suplementación puede ser clínicamente significativa. El folato también es esencial para la espermatogénesis, el proceso de producción de espermatozoides. Y su deficiencia está asociada con infertilidad masculina y con mayor frecuencia de errores en la replicación del ADN espermático. El problema es que la radiación ultravioleta degrada el folato de manera directa. La fotólisis del folato en la circulación sanguínea cutánea, la destrucción de la molécula de folato por la energía de los fotones ultravioleta que penetran la piel, es un proceso documentado y cuantificado. En condiciones de exposición solar intensa y prolongada, los niveles séricos de folato pueden caer de manera significativa, alcanzando rangos que comprometen la fertilidad y el desarrollo embrionario. En un entorno de índice ultravioleta 12 o 14, con exposición solar de varias horas diarias durante todo el año, una piel con baja concentración de eumelanina protectora permitiría la penetración de suficiente radiación ultravioleta como para degradar el folato en la circulación cutánea de manera continua y sistemática. El resultado sería una población con tasas reducidas de fertilidad, mayor incidencia de defectos de nacimiento y menor supervivencia reproductiva. La piel oscura con alta concentración de eumelanina resolvió ese problema. Al absorber una fracción mayor de la radiación ultravioleta incidente, la eumelanina reducía la fotólisis del folato en los vasos sanguíneos cutáneos. Los individuos con mayor concentración de eumelanina tenían mayores posibilidades de mantener niveles adecuados de folato, de tener embarazos sin complicaciones graves,
de producir descendencia viable. A lo largo de miles de generaciones en el entorno africano de alta radiación, la presión selectiva favoreció de manera consistente a los individuos con mayor concentración de eumelanina en la piel. No porque la piel oscura fuera más bonita. No porque existiera ninguna preferencia estética o cultural. Sino porque en ese entorno específico, a esa latitud, con esa intensidad de radiación, la piel oscura era simplemente más compatible con la reproducción exitosa. Era una solución de ingeniería molecular a un problema ambiental concreto. Hace 300.000 años, todos los Homo sapiens tenían piel oscura. No porque hubiera sido así desde el principio de la vida en la Tierra, sino porque los primates no humanos de los que descendemos, al perder el pelaje corporal durante la evolución del género Homo, probablemente como adaptación para la disipación de calor durante la locomoción bípeda en sabanas abiertas, quedaron expuestos a la radiación ultravioleta sin la protección del vello. Y la selección natural favoreció rápidamente la pigmentación intensa de la piel desnuda como mecanismo compensatorio. El diseño original era oscuro. ¿Era funcional? Era eficiente para las condiciones en que operaba. Y entonces, algunos de esos humanos comenzaron a moverse hacia el norte. La migración humana fuera de África no fue un evento único ni un movimiento masivo organizado. Fue un proceso de expansión gradual, en múltiples oleadas a lo largo de decenas de miles de años, que llevó a poblaciones de cazadores-recolectores a atravesar el norte de África, el corredor del Levante, la península arábiga, el sur de Asia, el sureste asiático y eventualmente todos los continentes habitables del planeta. El primer gran movimiento fuera de África ocurrió hace entre 60 y 70.000 años, según los modelos genéticos más aceptados actualmente. Grupos de entre 100 y varios miles de individuos atravesaron el estrecho de Bab el-Mandeb o bordearon la costa norte de África hacia el Levante. Y comenzaron a colonizar territorios donde el entorno físico era radicalmente distinto al de las sabanas ecuatoriales de origen. A medida que las poblaciones se desplazaban hacia el norte, hacia las latitudes de Europa y Asia Central, encontraban un parámetro ambiental que cambiaba de manera progresiva y predecible. La intensidad de la radiación solar disminuía. No solo la temperatura descendía, sino que el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre se volvía más oblicuo, la atmósfera absorbía una mayor fracción de los rayos ultravioleta. Y los días de invierno se acortaban hasta el punto en que durante varios meses al año la radiación solar disponible era mínima. En esas condiciones, la piel oscura, que en el entorno africano era una ventaja de supervivencia reproductiva, comenzó a convertirse en un problema de un tipo diferente. La vitamina D es una hormona esteroide, aunque convencionalmente se la clasifica como vitamina, que el cuerpo humano sintetiza en la piel cuando la radiación ultravioleta de tipo B, con longitudes de onda entre 290 y 315 nanómetros, convierte el 7-dehidrocolesterol de las células epidérmicas en previtamina D3, que luego es convertida en vitamina D3 activa en el hígado y los riñones. La vitamina D3 activa regula la absorción intestinal de calcio y fósforo, es esencial para la mineralización ósea, participa en la regulación del sistema inmunológico y tiene receptores en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, incluyendo el corazón, el cerebro, el páncreas y el tejido muscular. Una deficiencia severa de vitamina D produce raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, condiciones en las que los huesos no se mineralizan correctamente, se vuelven blandos y se deforman bajo la carga mecánica del peso corporal. En niños, eso se manifiesta como deformidades de las piernas, fragilidad ósea, retraso del crecimiento y mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. En adultos, se manifiesta como dolor óseo difuso, debilidad muscular y mayor riesgo de fracturas. Pero hay una consecuencia de la deficiencia de vitamina D que es especialmente relevante para la presión evolutiva en poblaciones reproductivas femeninas.
y que conecta directamente con la supervivencia de la especie en las latitudes del norte. La pelvis femenina es la estructura esquelética que determina si el parto puede ocurrir de manera viable. El canal pélvico, la apertura a través de la cual el feto debe pasar durante el parto, tiene dimensiones que en condiciones normales son suficientemente amplias para permitir el paso de la cabeza fetal, que es desproporcionadamente grande respecto al cuerpo en los neonatos humanos como consecuencia del gran volumen craneal que aloja el cerebro en desarrollo. Cuando la deficiencia de vitamina D durante la infancia y la adolescencia produce raquitismo, los huesos de la pelvis, que son blandos y mal mineralizados, se deforman bajo el peso corporal. Las deformidades pélvicas raquíticas reducen las dimensiones del canal pélvico. En casos severos, esa reducción convierte el parto vaginal en un proceso de alta mortalidad para la madre, para el neonato o para ambos. Antes de la cirugía cesárea moderna, una pelvis raquítica era, con frecuencia, una sentencia de muerte en el momento del parto. En las latitudes del norte de Europa y Asia Central, con inviernos largos de baja radiación solar y cielos frecuentemente nublados incluso en verano, una piel con alta concentración de eumelanina absorbía demasiado eficientemente la escasa radiación ultravioleta disponible, dejando insuficiente para que las células epidérmicas sintetizaran las cantidades de vitamina D necesarias para la mineralización ósea adecuada. La presión selectiva se invertía. En África, la piel oscura protegía el folato y garantizaba la reproducción. En las latitudes septentrionales, la piel oscura reducía la síntesis de vitamina D, producía raquitismo, deformaba las pelvis femeninas y aumentaba la mortalidad en el parto. En ese contexto, las variantes genéticas que reducían la producción de eumelanina, que permitían que una mayor fracción de la escasa radiación ultravioleta disponible penetrara la piel y alcanzara las células epidérmicas para sintetizar vitamina D, ofrecían una ventaja reproductiva mensurable. Los individuos con piel más clara en las latitudes del norte sintetizaban más vitamina D con la misma exposición solar. Sus huesos se mineralizaban mejor. Sus hijos tenían menor incidencia de raquitismo. Sus mujeres tenían pelvis con geometría más funcional para el parto. Su descendencia sobrevivía con mayor frecuencia. Generación tras generación, a lo largo de miles de años, la distribución de las variantes genéticas que controlan la pigmentación de la piel comenzó a desplazarse en las poblaciones del norte. No porque hubiera ninguna intención. No porque nadie eligiera ser más claro, sino porque en ese entorno específico, con esa disponibilidad específica de radiación ultravioleta, las variantes que reducían la pigmentación estaban asociadas con mayor éxito reproductivo. La piel comenzó a aclararse. Pero la velocidad de ese proceso fue mucho más lenta de lo que intuitivamente se podría suponer. Y los mecanismos genéticos específicos que produjeron el aclaramiento son más recientes, más precisos y más sorprendentes de lo que la mayoría de los relatos convencionales sobre la evolución humana sugieren. Porque resulta que los cazadores-recolectores que vivieron en Europa durante decenas de miles de años no eran blancos. Y la historia de cómo se volvieron blancos no comienza con la migración fuera de África. Comienza con la agricultura. Durante décadas, el modelo estándar de la evolución de la pigmentación humana fue relativamente simple. Los humanos salieron de África con piel oscura, migraron al norte, y a lo largo de decenas de miles de años la piel fue aclarándose progresivamente como respuesta a la menor disponibilidad de radiación ultravioleta. Era un relato limpio, lineal y razonable. Los datos genómicos de los últimos 15 años lo han complicado de manera fundamental. En 2014, el análisis del ADN de un cazador-recolector mesolítico de España, un individuo que vivió hace aproximadamente 7.000 años en la península ibérica, bien establecido en Europa Occidental mucho tiempo después de la migración inicial fuera de África, produjo un resultado que inicialmente sorprendió a la comunidad científica. Este individuo,
conocido en la literatura como la braña 1, tenía ojos azules. Pero sus variantes genéticas en los loci asociados con la pigmentación de la piel indicaban que probablemente tenía una tez oscura o morena, más oscura que la de la mayoría de los europeos actuales. No era un caso aislado. Los análisis genómicos de cazadores-recolectores del Mesolítico europeo, obtenidos de restos óseos de múltiples yacimientos en España, Luxemburgo, Hungría, Suecia y Rusia, mostraron de manera consistente un patrón inesperado. Estos individuos, que habían vivido en Europa durante miles de años, no tenían las variantes genéticas de pigmentación clara que caracterizan a la mayoría de los europeos actuales. Tenían ojos claros, una mutación de pigmentación ocular que es evolutivamente anterior y que tiene una lógica selectiva distinta a la de la pigmentación de la piel. Pero su piel era considerablemente más oscura que la de sus descendientes modernos. Eso significa que la piel blanca en Europa no es el resultado de decenas de miles de años de adaptación gradual al norte. Es una adquisición reciente, mucho más reciente de lo que se pensaba. Las estimaciones actuales, basadas en el análisis de la distribución de variantes genéticas específicas y en los modelos de coalescencia genómica, sitúan la expansión de las variantes de pigmentación clara en Europa hace entre 6 y 8 mil años. Algunos modelos la sitúan incluso más recientemente, hace entre 4 y 5 mil años para algunas variantes específicas. Para calibrar esa cifra en contexto histórico, la agricultura llegó al Oriente Próximo hace aproximadamente 12.000 años. Las primeras ciudades aparecieron hace aproximadamente 5.000 años. La escritura tiene entre 5 y 6.000 años. La piel blanca, en su forma genética moderna, es más joven que muchas ciudades que aún existen hoy. Para entender por qué la transición a la piel clara ocurrió en ese momento específico, y no en los decenios de miles de años anteriores de presencia humana en Europa, es necesario comprender la diferencia dietética crítica entre los cazadores-recolectores mesolíticos y los agricultores neolíticos que los reemplazaron o absorbieron. Los cazadores-recolectores europeos del Mesolítico consumían una dieta que incluía cantidades significativas de proteína animal, carne de mamíferos terrestres, aves, y crucialmente, pescado y mariscos. El pescado graso, salmón, trucha, arenque, caballa, es una de las fuentes dietéticas más ricas en vitamina D disponibles en la naturaleza. Un cazador-recolector que viviera en las costas o cerca de los ríos del norte de Europa y consumiera pescado graso de manera regular podía mantener niveles adecuados de vitamina D incluso con una piel relativamente oscura, porque la vitamina D dietética compensaba parcialmente la reducida síntesis cutánea. La agricultura cambió eso de manera fundamental. Las primeras poblaciones agrícolas del Neolítico europeo, que llegaron desde Anatolia hace aproximadamente 8.000 años y se expandieron por Europa central y occidental a lo largo de varios miles de años, basaban su dieta primariamente en cereales, trigo, cebada, mijo. Los cereales son nutricionalmente pobres en vitamina D. Una dieta basada principalmente en granos, sin acceso consistente a pescado graso, carne de órganos o productos lácteos no fermentados, proporciona cantidades mínimas de vitamina D exógena. Para las poblaciones agrícolas sedentarias en las latitudes del norte europeo, con dietas pobres en vitamina D dietética y con inviernos largos de baja radiación solar, la síntesis cutánea de vitamina D se volvió la fuente primaria y a veces la única fuente de ese micronutriente esencial. En ese contexto, las variantes genéticas que maximizaban la eficiencia de la síntesis cutánea de vitamina D, es decir, las variantes que reducían la pigmentación de la piel y permitían mayor penetración de la radiación ultravioleta, adquirieron una ventaja selectiva más intensa de la que habían tenido en los cazadores-recolectores con acceso a vitamina D dietética. La presión selectiva se intensificó, y la respuesta evolutiva fue relativamente rápida.
El gen SLC24A5 es uno de los genes más estudiados en la genética de la pigmentación humana. Codifica una proteína transportadora de iones que opera en los melanosomas, los orgánulos celulares donde se sintetiza la melanina. Una variante específica de ese gen, identificada como la sustitución de alanina por treonina en la posición 111 de la proteína. Variante que en la nomenclatura genómica se designa como ARS1426654, reduce significativamente la producción de eumelanina en los melanocitos, produciendo una piel considerablemente más clara. Esta variante es prácticamente universal en las poblaciones de Europa Occidental y del Norte. Más del 95% de los europeos de ascendencia norte y oeste europeo son homocigotos para esa variante, lo que significa que llevan dos copias de la versión que produce piel clara. En las poblaciones del África subsahariana, la variante es extremadamente rara, presente en menos del 1% de los individuos. Lo que hace a esta variante especialmente relevante para entender la cronología del aclaramiento de la piel en Europa es su historia de selección. Los análisis de la tasa de cambio en la frecuencia de esta variante en las poblaciones europeas a lo largo del tiempo muestran una firma de selección positiva intensa y reciente. La variante aumentó de frecuencia mucho más rápido de lo que el azar genético podría explicar. Los modelos estadísticos sugieren que esta variante fue seleccionada con una intensidad de selección positiva de entre 2 y 10% por generación, lo cual en términos evolutivos es una presión selectiva muy alta. Pero el SLC24A5 no es el único gen relevante. Hay una docena de genes cuyos loci de variación están asociados con la pigmentación de la piel en las poblaciones humanas. MC1R, que codifica el receptor de melanocortina 1 y regula el equilibrio entre eumelanina y feomelanina. OCA2, que regula la producción de melanina y cuyas variantes están asociadas no solo con el color de la piel sino también con el color de los ojos. TYR, que codifica la enzima tirosinasa, el catalizador primario en la ruta biosintética de la melanina. KIT, cuyas variantes están asociadas con diferencias de pigmentación tanto en poblaciones africanas como en poblaciones asiáticas orientales. Lo que los análisis genómicos de poblaciones han revelado es que la evolución de la pigmentación de la piel en los humanos modernos no siguió una única ruta genética. Siguió múltiples rutas en múltiples poblaciones, con variantes diferentes en diferentes genes produciendo resultados fenotípicos similares. Reducción de la pigmentación en respuesta a entornos de baja radiación ultravioleta, a través de mecanismos moleculares distintos. Las poblaciones del este de Asia, por ejemplo, desarrollaron piel más clara que las poblaciones africanas ecuatoriales. Pero las variantes genéticas que producen ese aclaramiento no son idénticas a las que predominan en las poblaciones europeas. El aclaramiento ocurrió de manera paralela, por vías genéticas parcialmente diferentes, en respuesta a presiones selectivas similares. Eso es convergencia evolutiva, soluciones similares a problemas similares, alcanzadas por rutas distintas. Es el mismo principio que produjo ojos en los vertebrados y en los cefalópodos, alas en los murciélagos y en los pájaros, o la forma hidrodinámica en los delfines y en los tiburones. Cuando el entorno define claramente cuál es la forma más eficiente de un sistema, la evolución tiende a encontrar esa forma, con independencia del punto de partida. Y la forma más eficiente de la piel, en términos de síntesis de vitamina D en latitudes de baja radiación ultravioleta, con dietas pobres en fuentes de vitamina D exógena, es una piel con baja concentración de eumelanina. Una piel clara. No más inteligente. No más fuerte. No más nada, excepto más eficiente en la conversión de la escasa radiación ultravioleta de las latitudes septentrionales en vitamina D para la mineralización ósea. Una adaptación. Una solución de ingeniería molecular a un problema nutricional.
tan neutral en términos de jerarquía biológica como las aletas de los peces o las raíces profundas de los árboles del desierto. Ahora vuelve a mirar tu mano. Lo que ves, sea cual sea el tono que tiene, es la solución que el genoma de tus ancestros encontró para el entorno específico en que vivieron. Si tus ancestros vivieron durante muchas generaciones cerca del Ecuador, en zonas de alta radiación ultravioleta, la solución fue una alta concentración de eumelanina que protegiera el folato y garantizara la reproducción. Si vivieron durante muchas generaciones en latitudes del norte, con dietas pobres en vitamina D dietética, la solución fue una baja concentración de eumelanina que maximizara la síntesis cutánea de ese micronutriente esencial. Si vivieron en latitudes intermedias, o si su historia genética mezcla ascendencias de múltiples entornos, la solución está en algún punto del espectro continuo que va de la piel más oscura a la piel más clara. No hay ningún punto de ese espectro que sea superior a otro. No hay ningún punto que sea más reciente en términos evolutivos en un sentido que implique mayor sofisticación o mayor progreso. La piel más oscura es más antigua en términos de la historia de nuestra especie, pero eso no la hace primitiva ni más cercana a ningún ancestro evolutivo no humano. La piel más clara es más reciente en las poblaciones donde es predominante, pero eso no la hace más avanzada. Son simplemente variantes de un sistema de regulación de radiación ultravioleta, seleccionadas en entornos distintos para funciones parcialmente opuestas. El genoma humano completo contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases de ADN. La diferencia genética total entre cualquier dos seres humanos tomados al azar de cualquier parte del planeta es de aproximadamente el 0.1% de ese total. 3 millones de pares de bases, de 3.000 millones. El 99.9% del genoma de cualquier persona es idéntico al de cualquier otra persona. Dentro de ese 0.1% de variación, la fracción que corresponde a la pigmentación de la piel es minúscula. Los estudios de genómica de poblaciones estiman que los polimorfismos en los genes de pigmentación de la piel explican menos del 1% de la variación genética total entre poblaciones humanas. Es decir, la diferencia genética en términos de color de piel entre un individuo de ascendencia sueca y un individuo de ascendencia nigeriana representa una fracción de un 0.1% que ya era pequeño. Para calibrar esa cifra en términos comparativos, la diferencia genética entre dos chimpancés de la misma manada puede ser varias veces mayor que la diferencia genética entre un humano de cualquier ascendencia y otro humano de cualquier otra ascendencia. La variación genética dentro de las poblaciones africanas, es decir, entre distintos grupos del África subsahariana entre sí, es mayor que la variación genética entre África y cualquier otra parte del mundo, porque todas las demás poblaciones humanas son subconjuntos de la diversidad genética africana original. Los conceptos de raza como categorías biológicas discretas no tienen sustento en la genética de poblaciones moderna. No existen fronteras genéticas nítidas que separen a los seres humanos en grupos biológicamente distintos. Lo que existe es un gradiente continuo de variación genética que refleja los patrones de migración, mezclado y adaptación local a lo largo de 200.000 años de historia humana fuera de África, y varios cientos de miles de años adicionales dentro del continente. Las diferencias que percibimos visualmente entre personas de distintas ascendencias, el color de la piel, la forma de los ojos, la textura del cabello, las proporciones faciales, son rasgos que han sido seleccionados con relativa rapidez por presiones ambientales específicas, y que por tanto exhiben mayor variación entre poblaciones de lo que corresponde a su peso genético real. El color de la piel es altamente visible. Es el primer dato que procesamos visualmente al encontrar a una persona. Pero visibilidad no es equivalente a importancia biológica. Es un marcador superficial de adaptaciones geográficas recientes, no una señal de diferencias profundas en la arquitectura biológica. Los sistemas de clasificación social, las jerarquías de estatus,
Las estructuras de poder y los marcos de opresión que la humanidad ha construido durante siglos sobre la base de la pigmentación de la piel son, desde la perspectiva de la biología evolutiva, estructuras erigidas sobre una variante de un gen que regula el transporte de iones en los melanosomas. Son sistemas de significado social construidos sobre una diferencia molecular que existe porque hace 6.000 años, en las latitudes del norte de Europa, una determinada sustitución aminoacídica en la posición 111 de la proteína codificada por el gen SLC24A5 fue ligeramente más compatible con la mineralización ósea en entornos de baja radiación ultravioleta y dieta baja en vitamina D. Eso no minimiza el sufrimiento que esos sistemas han producido. El sufrimiento es real e histórico y sus consecuencias son presentes. Pero sitúa la base biológica de esos sistemas en su correcta escala de importancia, infinitesimal. Tu piel es la solución de tus ancestros al sol que tuvieron. Si hubieran vivido en un lugar distinto durante suficientes generaciones, la solución habría sido diferente. No mejor ni peor. Diferente. Calibrada para un entorno distinto, con una intensidad distinta de radiación ultravioleta y una disponibilidad distinta de fuentes de vitamina D en la dieta. El cuerpo humano es un sistema de ingeniería que opera sobre el principio de la eficiencia adaptativa. No tiene preferencias estéticas. No tiene jerarquías internas. Tiene entornos y tiene soluciones. Y la capacidad de generar soluciones distintas para entornos distintos, de mantener variación genética en lugar de converger hacia un único tipo fijo. Es precisamente lo que ha permitido a nuestra especie colonizar casi todos los entornos habitables del planeta, desde el Ecuador africano hasta el Ártico. Desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de las mesetas andinas y tibetanas. Somos una especie de una variabilidad extraordinaria y una uniformidad genética casi absoluta. Esa paradoja es el resumen de nuestra historia biológica. Lo variable es superficial. Lo uniforme es profundo. Lo que vemos primero es lo que menos importa. Lo que compartimos es todo lo que hace posible el pensamiento, el lenguaje, el sueño, la memoria, la empatía, el dolor, la alegría, y la capacidad de estar tumbado en la oscuridad de una habitación. A cualquier latitud del planeta, escuchando una historia sobre la piel. La piel que cubre tus párpados ahora mismo mientras se cierran es un archivo de todos los lugares donde vivieron tus ancestros y de toda la luz solar que recibieron sus cuerpos. Es el registro visible de miles de decisiones moleculares que el genoma tomó a lo largo de generaciones, sin propósito y sin plan, simplemente en respuesta al entorno. Esa piel tiene aproximadamente 2 millones de glándulas sudoríparas que ahora están en reposo. Tiene varios metros de capilares por centímetro cuadrado cuyo flujo se ha reducido a medida que el sistema nervioso parasimpático ha tomado el control del metabolismo nocturno. Tiene terminaciones nerviosas que en este momento están procesando la temperatura de las sábanas, la presión del peso del cuerpo sobre el colchón, la suave fricción del tejido contra la epidermis. Siente eso. Esa información sube por las fibras nerviosas aferentes hacia la médula espinal y de ahí al tálamo y al córtex somatosensorial, donde es procesada, integrada con el resto de la información sensorial disponible, y luego, a medida que el sueño avanza, comenzará a desconectarse del sistema de alerta y a convertirse simplemente en el fondo continuo y neutral de la percepción en reposo. El cuerpo sabe cómo dormirse. Lo ha sabido durante 300.000 años. La piel sabe cómo protegerte. Lo ha sabido durante más tiempo que eso. Cierra los ojos. El expediente está completo.